La economía mexicana registra desde principios de los años 80 hasta la actualidad bajas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que mantienen a la economía en un estado de estancamiento. Este año no es diferente. Las cifras sugieren un crecimiento de apenas 0.1% y expertos anticipan que el prácticamente nulo crecimiento económico se prolongará al siguiente año. El análisis del estancamiento económico es fundamental porque se trata de un factor que contribuye al fomento de la pobreza, a la marginación y a la informalidad del empleo. ¿Qué factores internos o externos están condicionando este desarrollo de la actividad económica? ¿Qué está haciendo el gobierno para impulsar el crecimiento económico? ¿Cuáles son los efectos sobre los distintos sectores de la población? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en Lo Marginal en el Centro. Soy Aquiles Lázaro y este es un programa coproducido entre el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y Canal 6. El día de hoy nos acompañan dos jóvenes investigadores del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales para discutir un tema muy candente de los últimos meses y particularmente de las últimas semanas, que es el estancamiento de la economía mexicana. Nos acompaña, por una parte, Tania Rojas García. Ella es maestra en economía por el Colegio de México y estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst en Estados Unidos. Tania, muchas gracias por apoyarnos hoy, por estar con nosotros. Es un gusto tenerte en Lo Marginal en el Centro. Gracias por la invitación, es un gusto poder participar. Y Jesús Lara Jáuregui es licenciado en Economía por el Colegio de México y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst, también en Estados Unidos. Jesús, gracias por acompañarnos una vez más en los micrófonos de Lo Marginal en el Centro. Hola, ¿qué tal, Aquiles? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y gracias sobre todo a ustedes, a todas y todos los que nos acompañan en la transmisión en vivo de este programa. Vamos a empezar, quisiera preguntarte, Tania, de forma muy directa, ¿cuál es la situación del crecimiento económico en los últimos años? ¿Qué factores están condicionando, determinando este desarrollo de la actividad económica? ¿Y cuál es su característica? ¿Son factores internos? ¿Son factores externos? ¿Son factores que tienen su solución estrictamente en las medidas económicas domésticas del país o están en conexión con el desarrollo de otros factores en el ámbito internacional? Adelante, Tania, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta es muy amplia, pero quisiera empezar diciendo que cuando hablamos de crecimiento económico, pues generalmente hacemos referencia a un indicador que es el Producto Interno Bruto, pero más allá de la cifra que más adelante voy a referirme a ella, quiero expresar que la importancia de hablar del crecimiento económico es que es una condición material indispensable para poder sostener, pues, la vida cotidiana de las personas en las economías modernas, ¿no? Para que existan empleos, para que esos empleos paguen lo suficiente, para que haya servicios públicos que funcionen bien, para que el país pueda, pues, reproducir su vida cotidiana en general. Es importante, claro está, no caer en el extremo de que el crecimiento por sí solo va a resolver, pues, los diversos problemas del país, como la pobreza y la desigualdad. Para eso se necesita redistribución y otras políticas, pero pues es importante señalar que sin crecimiento no hay base material sobre la cual se pueda redistribuir, y en ese sentido es crucial seguir hablando del crecimiento económico. Y como estamos ya entrando en materia a tu pregunta, pues refiriéndonos pues a los datos, hay un estancamiento que viene desde hace más de 30 años, que se refleja en que el Producto Interno Bruto ha crecido en promedio anual desde prácticamente desde los 90
en 2.3%, y este crecimiento ha ido pues a menos. Si hacemos referencias a cifras más recientes, desde 2019, por ejemplo, ha crecido solo en 1%. Y luego, si ajustamos por la población, tenemos que el PIB per cápita prácticamente no ha estado creciendo, y esto significa que la cantidad de riqueza disponible por persona está estancada. Y bueno, en realidad este estancamiento es un retroceso, porque al no crecer vamos acumulando eh, pues una serie de problemas. Perdemos terreno en el aspecto tecnológico, nos vamos rezagando cada vez más, perdemos capacidad de inversión, perdemos, bueno, crece el déficit de empleos. Entonces, aunque parece que pues estamos estancados, en realidad es un retroceso lo que estamos observando en México desde, como ya dije, pues prácticamente entrada la década de los 90, ¿no? ¿Y por qué estamos así? Bueno, hay muchas causas. Es un problema pues difícil de abordar en toda su complejitud aquí en esta ocasión, pero básicamente yo diría que es el modelo de crecimiento que hemos adoptado desde los 90s, 80s, 90s, y que tiene como base dos motores que son externos, que son las exportaciones dominadas por la manufactura y la inversión extranjera, sobre todo la proveniente de Estados Unidos. Y esto ha configurado una economía que es muy dependiente y frágil, que depende de factores que muchas veces no controlamos. Estos son qué tanto crece la economía de Estados Unidos, qué tanto invierte Estados Unidos u otros países en México, cómo se comporta el comercio mundial. Entonces, estos motores pues no han podido ser capaces de arrastrar al resto de la economía nacional. Hay límites claros a esta estrategia de crecimiento y no hemos logrado romper con esta estrategia de crecimiento, pues que sigue estando en pie hoy en día en México. Muchas gracias, Tania. Jesús, ¿cuál es en tu opinión la situación de este estancamiento en el crecimiento económico de los últimos años? ¿Cuáles son los factores que lo determinan, que lo condicionan? ¿Son internos, externos? ¿Cómo hay que analizar la situación? Adelante, Jesús, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Coincido plenamente con el análisis que hace Tania, con su explicación de cuáles son, por qué es importante hablar sobre crecimiento económico. Y al respecto, si algo pudiera añadir en esta parte, es que creo que es muy importante contextualizar el caso de México, de la economía mexicana, en relación con lo que ha estado ocurriendo en la economía mundial y en otro grupo de países que guardan ciertas similitudes o diferencias importantes con respecto a México, porque creo que esto va a clarificar aspectos muy importantes de la especificidad del caso mexicano. Como ya decía Tania, en los últimos 30 años, de 1994 al 2024, la economía mexicana ha crecido en promedio por habitante un 0.72%, mientras que los países de ingreso alto han crecido a apenas una tasa de 1.6%, muchísimo menor a las tasas de crecimiento altísimas que esos países experimentaron durante el periodo de posguerra y hasta el inicio de los años 80. Pero luego también observamos que en América Latina y el Caribe el crecimiento fue de 1.35. En países de ingreso mediano, grupo al que pertenece México, el crecimiento fue del 4%, y en los países de Asia Oriental y el Pacífico el crecimiento fue de 3.9%. Doy estas cifras para transmitir algunas ideas clave. La primera es que el grupo de países ricos, de los países más avanzados, durante los últimos 30 años ha experimentado un crecimiento económico muy bajo, bajísimo. En algunos casos, con un PIB per cápita estancado durante 20, 30 años. América Latina, por el contrario, ha experimentado, perdón, de la misma forma, ha tenido un crecimiento económico muy bajo, y en ese sentido parecería que México
no sobresale, pero lo que tenemos es que sí lo hace, es que incluso en este contexto de crecimiento bajo, cuando lo comparamos con América Latina y con los países de ingreso alto, tenemos un crecimiento muchísimo más bajo. Y esto evidentemente contrasta con el caso de los países de Asia del Este y en general con el grupo de los países de ingreso medio, ¿no? Entonces, eso nos permite entender que sí hay una tendencia en la economía mundial hacia la reducción del crecimiento, pero hay factores específicos en México que nos han colocado en una situación todavía más complicado, más complicada, perdón. Yo creo que para entender esto, para analizar este último periodo, tenemos que entender que México entra a este periodo de hiperglobalización, de liberalización comercial, de la adopción de este nuevo modelo económico que mencionaba Tania, en medio de una crisis tremenda a mediados de los años 90, en una situación de un colapso financiero, de un aumento masivo de la pobreza, del desempleo, un colapso del salario real como no se ha visto en muchos otros países, lo que se experimentó en México durante los 80 y los 90. Y entramos a este periodo también con una destrucción muy importante del tejido productivo de la industria nacional que se había desarrollado durante décadas, una creciente informalidad y una creciente desigualdad. Y la economía mexicana en realidad nunca se ha logrado recuperar del todo de esa situación de crisis con la que entramos a este nuevo modelo económico y con la que entramos, se podría decir, al nuevo milenio. Finalmente, como afirmaba Tania, la característica central del modelo económico actual consiste en confiar en la integración económica entre México, Estados Unidos y en menor medida Canadá como la clave o la fuente del crecimiento económico nacional a través de las inversiones de esos países y de otros países y en particular a través del acceso privilegiado que México tiene al mercado de los Estados Unidos. Pero si lo que está sucediendo es que el crecimiento en esos lugares es bajo, si hay estancamiento, eso se termina traduciendo de igual forma en la economía nacional. Cuando comparamos con América Latina, el crecimiento de México ha sido más bajo, pero al mismo tiempo ha sido más estable. Es decir, los países latinoamericanos han experimentado ciclos de crecimiento muy acelerado, por ejemplo, a principios de los años 2000, cosa que no experimentó México, por el hecho de que la mayoría de esos países siguió siendo muy dependiente de la exportación de materias primas y de bienes primarios, cuyos precios fluctúan de una manera muy fuerte durante varios años, y eso les permitió durante periodos más o menos importantes crecer a tasas muy aceleradas. No es el caso de México, y finalmente cuando comparamos con el este asiático, creo que es la comparación más oportuna, porque esos son los países en donde sí se ha dado una transformación profunda en la estructura productiva y en el desarrollo de la productividad, que los ha colocado en una situación de mayor ventaja competitiva para aprovechar las mismas oportunidades que la globalización ha abierto. Eh, a grandes rasgos, esos son los factores que mencionaría, aunque por supuesto queda por explorar cuáles son las políticas y las acciones que se podrían hacer para tratar de contrarrestar esta tendencia. Gracias, Jesús. A propósito de tu último comentario y también con base en varias ideas que comenzó ya a trazar Tania en su primera participación, eh, queda entonces abierto este tema. ¿Cuáles son las omisiones y los aciertos, si podemos encontrar alguno, en la política del gobierno mexicano para impulsar el crecimiento económico? Evidentemente hay omisiones, quizá haya también algunas cosas que se estén haciendo correctamente. ¿Cómo valoras tú esta situación, Tania? Para responder, perdón, a esta pregunta, quisiera un poco, pues, irme a 2019, porque tanto este gobierno como el pasado comparten más o menos la misma visión económica. Y desde 2019, al inicio del sexenio, en campaña más bien dicho, en 2018, se hablaba mucho de crecimiento y era un objetivo eh,
que se planteó, o sea, se dijo que íbamos a crecer entre 4 y 6% anual y que pues era una promesa, una prioridad que iba a tener el gobierno. Prioridad y promesa que muy pronto pues no se materializaron y el tema del crecimiento se sepultó. Ya no se siguió hablando de ello, no se asumió la responsabilidad de los resultados en en la materia de crecimiento. Y ahora con Claudia Sheinbaum el tema ha reaparecido. Eh, se dio a conocer el Plan México a inicios de 2025 y se habla de una estrategia industrial activa que consiste en aumentar el contenido nacional en sectores como el automotriz, el aeroespacial, semiconductores, farmacéutica y otros sectores industriales muy importantes en México. Pero estas ideas, esta agenda que es muy importante y que parece que va en, pues es por lo menos en la línea que han planteado varios economistas importantes en México que han estudiado el problema del crecimiento, pues en realidad quedan completamente bloqueados porque estamos asimismo bloqueando la única herramienta que en este momento puede hacer la diferencia para poder materializar esta agenda económica de industrialización, que es la inversión pública. Y estamos pues en una especie de trampa porque pues el Estado no tiene capacidad para poder, eh, em- eh, pues sí, para poder resolver de forma exitosa pues el aspecto económico y por otro lado el aspecto social. Entonces siempre es un dilema. Si aumentas la inversión pública, quitas en otras esferas del ámbito del Estado, como la educación, la salud, que pues, como ya sabemos, han ido también en deterioro. Entonces, realmente estamos haciendo planteamientos que creo que van son correctos, un diagnóstico más o menos correcto, pero la estrategia, la política económica del gobierno no es coherente y seguimos manteniendo la política económica que es el sostén del modelo económico que queremos un poco hacer que retroceda, ¿no? Entonces no terminamos por decidirnos de cambiar realmente la estrategia de crecimiento del país, porque como ya decía anteriormente, pues romper con la dependencia, romper con el rezago tecnológico, pues implica crear internamente, desarrollar internamente nuestras capacidades productivas, o sea, crear tecnología propia para aplicarla a la producción, fortalecer y ampliar nuestro mercado interno, formar mano de obra especializada, construir infraestructura moderna, diversificar la economía. Y para hacer todo esto se necesita una sola cosa y esa cosa es inversión, mucha inversión sostenida y dirigida de forma estratégica. Y la pregunta crucial siempre es cómo detonar esa inversión. Y el primer paso creo que puede pues hacerlo el Estado, no solo invirtiendo más, sino coordinando, generando condiciones y actuando como el motor inicial del desarrollo económico en México, pero seguimos aferrados a las políticas económicas de corte neoliberal, que como muy bien lo ilustraba un economista mexicano, Jaime Ross, funcionan como un trípode porque sí estabilizan a la economía, pero impiden que se mueva. Entonces, yo creo que realmente no veo una perspectiva de que el crecimiento se vaya a comportar de forma distinta si seguimos en la misma. Jesús, ¿qué está haciendo y qué no está haciendo el gobierno mexicano actual, el gobierno de Claudia Sheinbaum o también los dos gobiernos últimos de Morena, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, si lo queremos ver en el mediano plazo, para impulsar o detonar, como decía Tania, el aparato productivo de la economía mexicana? Sí, de igual forma creo que es bastante útil tratar de encontrar las continuidades y los puntos de quiebre con respecto a tanto a la forma en la que se aborda la cuestión del crecimiento entre el gobierno actual, el anterior y los gobiernos anteriores, y las políticas específicas encaminadas de alguna u otra forma a generar crecimiento
económico. Y lo que tenemos es que en el discurso, desde los años 90 hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se tenía esta idea y este discurso, que en realidad es el mismo que uno encuentra en los medios de comunicación dominantes siempre que se analiza esta cuestión, según la cual, en lo que coincidimos todos, es que el motor, la clave del crecimiento económico es la inversión, ¿no? Ahí no va a haber diferencias entre escuelas económicas y entre posiciones políticas. Incluso las diferencias comienzan cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué determina la inversión? Y como decía, durante muchos años, y esa sigue siendo la posición dominante en muchos medios y esferas, es que lo único que se necesita es darle las mejores condiciones posibles a la inversión privada en términos meramente económicos, es decir, garantizar ganancias elevadas que se pueden alimentar todavía más mediante ciertas concesiones, subsidios, etcétera, además de la certidumbre jurídica de las instituciones del Estado de Derecho que le garanticen a la inversión privada que va a obtener ganancias y rendimientos adecuados y seguros durante el tiempo, ¿no? Evidentemente esto tiene algo de cierto, ¿no? A fin de cuentas, si no sería posible, sería imposible sostener esta idea durante mucho tiempo, pero no ha sido toda la historia. Durante los sexenios anteriores, precisamente las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, la primera reforma laboral de Felipe Calderón, iban todas encaminadas a esta dirección. Vamos a crear el marco institucional, el marco legal, para que combinado con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que siempre ha sido la piedra angular del modelo económico en México, se detone de manera masiva la inversión, la inversión, la inversión, porque México se va a convertir en un territorio tremendamente atractivo para la inversión extranjera. Esto ha cambiado en el discurso, pero en esencia, y esto es importante que los registremos tanto para el gobierno de López Obrador como para el gobierno de Claudia Sheinbaum, la integración económica con Estados Unidos ha seguido siendo la piedra angular de su estrategia de crecimiento económico. Por eso las eh, celebraciones eufóricas cuando se reafirmaron estos tratados, cuando se revierten las amenazas de aranceles de Donald Trump. Y una de las cosas que valdría la pena considerar es que a pesar del llamado escenario geopolítico que favorece muchísimo a México, en tanto que Estados Unidos está en un conflicto de muy alta intensidad con China, que es su principal competidor económico, cuando todos hablaban del llamado nearshoring, es decir, que las inversiones que estaban en países asiáticos o en otros lugares iban a venir a México para aprovechar las ventajas de nuestro tratado comercial con Estados Unidos, de nuestra ubicación y del hecho de que seguimos siendo aliados geopolíticos de los Estados Unidos, cuando incluso se siguen viendo análisis que dicen México, la siguiente potencia mundial, México, el nuevo centro industrial de América del Norte, la realidad va en un sentido completamente opuesto. Lo que nos hace, lo que termina de comprobar que no es cierto que sea suficiente con dar estas certidumbres jurídicas, estas instituciones adecuadas para la inversión. A fin de cuentas, lo fundamental es garantizar ciertas condiciones de competitividad mínima en el país que requieren todos estos factores que ya se mencionaban, una infraestructura adecuada, una fuerza de trabajo con las cualificaciones necesarias, entre muchos otros factores. Y nada de eso se ha logrado en México, nada de eso se ha conseguido en gran medida porque no se cuentan con los medios para implementarlos. La política económica en México sigue caracterizada por la austeridad fiscal como un medio para mantener la deuda baja, el control de la inflación, manteniendo tasas de interés muy elevadas que encarecen la inversión. Eh, y a fin de cuentas, todos estos elementos siguen haciendo que en los hechos no haya un rompimiento
radical importante con respecto a la forma de entender las causas del crecimiento en México y que por lo tanto los resultados sean los mismos o peores. En los hechos han sido peores, ¿no? Dado que durante los últimos 6 años ha habido un estancamiento generalizado de la economía. Parece a veces, cuando se abordan estos temas, una discusión muy de especialistas, una discusión de aulas académicas, de artículos que se publican en revistas especializadas, donde muchas veces el público en general, como luego se le llama, no entiende nada o entiende muy poco. Pero definitivamente tienen todas estas decisiones, tienen todos estos datos, toda esta característica las características del aparato productivo en México y sus problemas, que son los que ustedes están abordando, tienen una incidencia directa en la población, en la gente de a pie, en la gente que todos los días se levanta, toma el coche o el metro y van al trabajo y regresan. Eh, ¿Cómo impacta toda esta situación? ¿Cuáles son los efectos concretos, palpables para el mexicano y la mexicana del día a día de todos estos lastres, todas estas deficiencias de la economía mexicana? Tania, te escuchamos. Sí, aquí les comparto esto que dices y pues como intenté explicarme al inicio de esta entrevista, es importante hablar de crecimiento justo por eso, porque esto tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la población, no en general de la población de todo el país, pero sobre todo de la población que depende del ingreso del empleo, que necesita un empleo para adquirir pues sus medios de vida, comida, alimentación, entretenimiento, salud, educación, etcétera. Y por eso es importante ligar el tema del crecimiento con la creación de empleo. Y se sabe que en México se necesitan alrededor de 100,000 empleos formales al mes, de nuevos empleos formales al mes, para poderle dar, perdón, un empleo de este tipo a quienes entran por primera vez al mercado laboral. Y, o sea, el empleo formal es el referente porque es un empleo con mayores ingresos, con más estabilidad laboral y con acceso a la seguridad social. Y esta meta, año con año, más bien mes con mes, pues queda sin cumplirse. Eh, Esto implica 1.2 millones de nuevos empleos formales al año. Y solo para que nos demos una idea de cómo ha ido evolucionando, mencionaré que en el sexenio pasado solo se crearon 2 millones en total, cuando necesitamos 1.2 millones al año. Y como resultado tenemos un déficit laboral, y de aquí pues se desprenden todas, muchísimas formas de empleo precarizado, como que la que más resalta es la informalidad. Entonces, en México, pues hay un problema de informalidad masiva y esto precariza las condiciones de trabajo de la mayoría de la población y en especial quisiera referirme a los jóvenes, porque ellos son los que pues van entrando año con año a un mercado de trabajo cada vez más precarizado. Y son los jóvenes, el estrato demográfico que destaca también entre los que tienen los menores ingresos, eh, y los que pues encuentran menos oportunidades y van llenando cada vez más el sector de la informalidad. Y aunque puede parecer un cliché hacer referencia a los jóvenes, lo cierto es que eh, con estas condiciones, con la formación laboral o la experiencia laboral que van teniendo los jóvenes, pues estamos también condicionando el crecimiento económico que podemos tener en el futuro. Si no tenemos pues una fuerza laboral joven, vigorosa, con salud, preparada, con buenos trabajos, pues también condiciona el crecimiento futuro. Y se sabe que el bienestar, las posibilidades, por ejemplo, de los jóvenes de adquirir una casa hoy, pues son casi nulas. Cuando pues generaciones atrás, generaciones que vienen pues desde finales del siglo pasado,
pues sí tenían esa posibilidad o tuvieron la posibilidad de hacer un patrimonio y esa posibilidad ya no es una realidad para la mayoría de los jóvenes en México. Jesús, quisiera complementar también esta pregunta que le acabo de hacer a Tania de cuáles son los efectos sobre los distintos sectores de la población. En esta última parte, los sectores de la población mexicana. Está implícita en la formulación de este cuestionamiento que existen sectores en la economía y definitivamente estas fluctuaciones, estos cambios, estas deficiencias en el crecimiento económico no afectan por igual a todos los sectores. Habrá quienes eh, carguen, digamos, sobre sus espaldas con un peso mayor de todos estos problemas. ¿Cómo enfocas tú el problema? Eh, Creo que para responderla, y precisamente por la importancia de la pregunta, vale la pena explicar otra vez, aunque a lo mejor parezca algo obvio, eh, qué significa en términos específicos el crecimiento económico. Cuando decimos que ha habido un crecimiento del PIB per cápita, del Producto Interno Bruto por habitante, en un año, digamos, del 2024 al 2025, un crecimiento económico del PIB per cápita del 5%, supongamos, no va a ser esa la situación. ¿Qué significaría eso? Eso significaría que para el mexicano promedio, promedio en términos que se encuentra a la mitad de la distribución del ingreso, dejando todo lo demás constante, esa persona va a tener acceso en promedio a una cantidad, a 5% mayor riqueza en ese año con respecto al anterior. En otras palabras, dejando la distribución constante, que es algo que evidentemente se tiene que analizar más a profundidad, el crecimiento económico es la condición necesaria para acceder a una mayor cantidad de los satisfactores de necesidades, que en ese sentido son una condición necesaria para tener una vida mejor. Crecimiento económico quiere decir que una persona puede acceder, en principio, de manera más sencilla a la alimentación, al vestido, que puede pagar la renta de su vivienda con mayor facilidad, que probablemente puede enviar a sus hijos a la escuela sin que eso represente sacrificar otros rubros que también son importantes para la reproducción de su vida y de la de su familia. Entonces, cuando hablamos de que el crecimiento económico está estancado, eso quiere decir que la cantidad de satisfactores a las que la persona promedio puede acceder está igualmente estancada. Ahora bien, eso no quiere decir que esté estancada para todos, porque hay cambios en la distribución que hace que a pesar de que en términos promedio la riqueza permanece constante, para unos esta puede aumentar, por ejemplo, para quienes perciben sus ingresos en forma de ganancias y son dueños de los grandes capitales de México, en contraste con otros sectores de la población que pueden incluso ver su ingreso reducido. La forma en la que se manifiesta eso tiene dos formas principales en que se puede ver, que es el comportamiento del empleo y del salario, que es lo que ya mencionaba Tania. El crecimiento económico bajo quiere decir que la probabilidad de que una persona encuentre un empleo formal baja, y el crecimiento económico nulo quiere decir que los salarios sí pueden aumentar en principio, pero cada vez se va a hacer más complicado eh, lograr aumentos en los salarios, porque estos se consiguen a costa eh, de las ganancias. Lo que, como dije, no quiere decir que no puedan aumentar, pero hay límites más o menos bien definidos hacia el nivel en el que lo pueden hacer. Si tenemos esto en cuenta, crecimiento económico estancado quiere decir simplemente un nivel de vida estancado para la población, para la mayoría de la población, con cambios pequeños, marginales que puedan haber, con regiones que van a ganar, otras que van a perder, pero en esencia, y creo que esta es la idea central, una economía estancada quiere decir estándares de vida estancados. Y la pregunta central es, ¿qué hacer en México
dado que la situación de la mayoría de las personas sigue siendo la situación de pobreza y de necesidades insatisfechas. Lo que eso quiere decir es que no va a haber perspectivas en el futuro de que sea más sencillo encontrar un empleo con salarios elevados, de que va a ser posible acceder a muchos mejores servicios de salud, a que va a haber mejor infraestructura para la educación, para el deporte y para la cultura. De tal forma que esas son las razones por las que se vuelve fundamental entender la situación del crecimiento y sus consecuencias para la mayoría de la población. Muchas gracias, Jesús. Con este comentario tuyo tenemos que cerrar el programa. Quisiera, en primer lugar, agradecerles nuevamente a ti, Tania, a ti, Jesús, por sus comentarios, por su análisis, por acompañarnos hoy, aceptar nuestra invitación a el programa. Pero sobre todo, mucho más importante, la presencia de todas y todos ustedes que nos acompañan desde el público en cada emisión de Lo Marginal en el Centro. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión.